tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos a este programa aquí en Los Pasos del Maestro, el quinto episodio de la serie La Mayordomía Cristiana. Hemos venido estudiando este tema precioso de la mayordomía como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos descubierto tantas áreas en las que debemos ser responsables en relación a Dios. Seguramente este tema da para muchísimo, porque hay tantas cosas alrededor de nuestra vida en la que tenemos el compromiso de administrar sabiendo que está en nosotros, pero le pertenece a Dios, Él es el dueño, y un día por cada cosa es necesario rendir cuentas ante Él. Espero que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría para que ese día que tengamos que rendir cuentas podamos hacer una buena rendición de cuentas y podamos ser hallados fieles como administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos venido entrando desde el episodio anterior en un tema que tiene que ver con esta área administrativa de los diezmos, de las ofrendas, la parte financiera para el sostenimiento de la obra de Dios. Y refería en el episodio anterior que resulta ser un tema polémico, es un tema que genera muchas suspicacias y lo que sencillamente hemos querido hacer es abordar en la Escritura para tener claridad acerca de ello y poder tener paz en nuestros corazones respecto a una buena administración en este sentido. Hoy vamos a terminar resolviendo 3 preguntas. La primera de ellas es ¿dónde se debe diezmar? Y esto lo podemos observar en Malaquías capítulo 3, verso 10, del cual ya estuvimos leyendo en el episodio anterior, donde dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya habíamos abordado esta cita para considerar que el tema de los diezmos pues no es una ocurrencia pastoral, es una idea de Dios por un lado, ¿sí? E incluso muchos lo concentran en la ley de Moisés, pero resulta que mucho antes de Moisés, Abraham dio diezmos, ¿sí? Así que se sale, el tiempo de Abraham no era un tiempo de la ley de Moisés, fue mucho tiempo antes. Y Abraham, en aras de rescatar a Lot, que había sido capturado por algunos que habían venido a Sodoma y a Sodoma y Gomorra, y habían destruido y habían capturado y se llevaron entre ellos a la familia de Lot, ¿sí? Y a Lot mismo. Así que Abraham va con 300 criados, un poco más, y enfrenta a estos reyes y rescata a Lot, rescata el botín, vence a estos reyes, y cuando regresa, los reyes de Sodoma y Gomorra le estaban diciendo: mira, quédate con el botín. Y Abraham dice: no, espérate un momentito, yo no voy a aceptar eso para que ustedes después digan que ustedes me enriquecieron. No. Les devuelvo todo, voy a tomar lo que usaron mis criados para el sostenimiento de ellos en ese momento y el diezmo, sí, para el Señor. Y eso fue lo que hace Abraham. Así que si alguien tiene la idea de esto es de la ley de Moisés, no, ese es un principio, va más allá de un mandamiento. Lo vimos como mandamiento porque está visto allí en Malaquías capítulo 3, cuando dice traed los diezmos al alfolí, pero estamos respondiendo a la pregunta ¿dónde debe diezmar? Abraham lo practicó no como un mandamiento, sino como un principio, sabiendo que he recibido victoria de Dios. Yo de esto que he recibido le doy a Dios, porque Él ha dado la victoria, y porque sé que todo esto le pertenece a Él. Y como decía David, de lo recibido de tu mano, te damos, Señor. Y aquí entonces, ¿dónde se debe dar? Y aquí en Malaquías usa esta expresión donde Dios da la orden, trae todos los diezmos al alfolí. Y quiero enfocar esta expresión. El alfolí era una bodega donde los diezmos, que eran por lo general algunos bienes materiales, particularmente primicias, habían diezmos del grano, de las primicias de la agricultura, de la ganadería, que se traía aquí a los levitas, ¿sí? Recuerda que había 12 tribus en Israel, pero 11 de ellas tenían territorio, ¿sí? Y se dedicaban a la agricultura, se dedicaban a la ganadería, y Dios decidió que una de ellas no tuviera territorio, ¿sí? De pronto algunas ciudades, y era la tribu de Leví. Y no habrían de tener territorio porque Dios no esperaba que se ocuparan de la agricultura y de la ganadería, distrayéndose de la labor que les correspondía ejecutar, que tenía que ver con el servicio sacerdotal, con el servicio del ministerio, ¿sí?
Porque sabe Dios que entonces necesito a los sacerdotes ubicados y enfocados en lo que quiero que estén ubicados, en la labor sacerdotal, que ministren a mi pueblo, que le enseñen de mí a mi pueblo, que instruyan a mi pueblo en mi palabra. Pero cuando habían periodos donde estos sacerdotes, por escasez económica, porque el pueblo no diezmaba, entonces se ocupaban de buscar otros recursos, otra forma de obtener recursos, y entonces había un descuido espiritual en el pueblo de Israel, y esto hacía que Dios exigiera a Israel: ¿qué pasa? Ustedes me están robando, y por eso es que estamos estudiando este pasaje. ¿Y a dónde debían traer el diezmo? A esta bodega, a este alfolí, del cual obviamente habían recursos agrícolas, ganaderos, algunos recursos económicos, y estaban destinados para asistir a las viudas, estaban destinados para asistir a los huérfanos, estaban destinados para el sostenimiento de la familia sacerdotal, para el sostenimiento de la tribu de Leví. Así que ese era el objetivo de estos diezmos. No era para el usufructo de ellos, para que se enriquecieran ellos y para que ellos se dedicaran a fanfarronear con las riquezas y se enfocaran a comprar cosas y hacerse ricos y ufanarse de las riquezas. No, esa no era nunca la intención. Y no espera Dios que esa sea la intención que aún en nuestro tiempo se tenga. ¿A dónde se debe llevar el alfolí? El alfolí era el lugar donde se recibía el alimento, donde se recibía esa nutrición. Entonces hay algunas personas que tienen la polémica de: yo tengo un dinero, y quisiera distribuir el diezmo para darle al pobre, para Bueno, esa es una responsabilidad que tienen los líderes o administradores dentro de la iglesia, cómo se distribuye ese diezmo. En algunas congregaciones la obra social ha quedado muy limitada, porque cuando los ingresos llegan, pues hay que cubrir temas arriendos, servicios, nómina y otros compromisos, impuestos o cosas por el estilo, y resulta que no ha quedado nada para el sostenimiento de la obra social. Y cuando se hace la obra social, muchas veces la parte administrativa, logística queda escasa, porque no hay completa respuesta por parte. Lo ideal sería que hubieran los suficientes ingresos dentro de una comunidad para que esto se destinara a la obra apostólica, en el tema de plantar iglesias, de apoyar la obra misionera, de generar la obra social, de aportar en la obra social y generar una obra maravillosa a nivel social, asistiendo viudas, ancianos, como se hacía en la iglesia primitiva. Entonces se debe llevar el diezmo al lugar donde se está recibiendo ese alimento espiritual, donde está recibiéndose esa edificación espiritual. ¿Por qué? La otra pregunta que vamos a desarrollar ahora es: ¿qué promete Dios para usted si es fiel en diezmar? El mismo pasaje que estamos estudiando en Malaquías 3 dice el Señor de los ejércitos: si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nota esa palabra, sobreabunde, de manera generosa. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hará Dios? ¿Qué promete Dios? Ahora es interesante que Dios mismo estimula a su pueblo a que diezme, y lo estimula implicando que va a haber una bendición por hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí Él dice: derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y habrá inclusive protección de los bienes. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de vuestra tierra. Protegerá nuestras finanzas, protegerá estos mismos recursos, derramará bendición sobre abundancia. Estas no son palabras que un pastor esté prometiendo a su feligresía de que si dan, entonces Dios va a dar. ¿Sí? Estas son las mismas palabras de Dios, donde Él mismo está diciendo: miren, sean fieles en esto, que yo los bendigo. He tenido la oportunidad en varias congregaciones de hacer esta pregunta. Las personas que han sido bendecidas derivado de su fidelidad en la buena administración financiera, en los buenos recursos, dando el aporte que corresponde a Dios, sus ofrendas, sus diezmos, levanten su mano si usted ha sido bendecido como resultado de ser fiel en sus diezmos. Y el número de personas que levantan la mano es la gran mayoría de las personas, que son la evidencia de: wow, Dios sí responde a esta promesa, a esta palabra. Si no fuera para nuestro tiempo, entonces ¿cuál es el sentido de que Dios esté bendiciendo a estas personas que generosamente y fielmente responden al dar, al diezmar?
Así que Dios promete derramar sobreabundante bendición, protección. En Proverbios 3, versos 9 y 10 dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Son promesas que podemos tener allí en las Escrituras. Nos gustan las promesas, ¿sí? Pero las promesas tienen condiciones. Y aquí hay dos condiciones en estas dos promesas que estamos estudiando: ser fiel en la administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que está destinado a la obra del Señor. En el Antiguo Testamento tenemos un episodio. Israel, saliendo de la tierra de Egipto, salió con manos llenas porque los egipcios le daban sus joyas, sus pertenencias, y ay, saben que váyanse y llévense, porque estaban dolidos por la cantidad de primogénitos que habían muerto allí en Israel. Y Israel salió con manos llenas, con riquezas, sí. Pero llegó un momento en que Dios le ordenó a Moisés edificar el tabernáculo, y le dice a Moisés que convoque al pueblo para que traigan ofrenda para la edificación del tabernáculo. Ahora, estas personas habían recibido a través de Dios, a través de los egipcios, bienes y riquezas. Pero estaban en el desierto, estaban atravesando el desierto, pero algunas de estas cosas podían usarlas para hacer transacciones entre ellos, cerca de 2 millones de personas atravesando el desierto, ¿sí? Mas cuando Dios ordena a Moisés que convoque al pueblo para que aporten para la edificación del tabernáculo, ellos toman la decisión de aportar. Ahora eran esclavos, y cualquiera diría, bueno, por fin tengo algo, por fin tengo abundancia, ¿para qué voy a dar? Pero ellos dieron tan generosamente, pese a ser esclavos, que sobreabundó, y Moisés tuvo que decir, no den más, ya tenemos lo suficiente para edificar el tabernáculo que Dios ha ordenado edificar. Así que Dios bendijo a Israel en ese sentido, con su presencia, cubriendo con su presencia, haciendo de ese tabernáculo el lugar de encuentro con Dios, fortaleciendo la comunión del pueblo para con Dios. Así que en la respuesta en Proverbios, abundar en provisión. Dios responde con provisión abundante. Y la última pregunta para terminar este tema en esta serie: ¿con qué actitud debemos diezmar o ofrendar? Esto también es muy importante para Dios, porque qué jartera, venga, toca diezmar, demos ahí, y no espera a Dios. La actitud también es importante desde el punto de vista bíblico, y hay dos referencias que nos ayudan a entender esto. Segunda de Corintios capítulo 9 versos 6 y 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje da una enorme claridad acerca de cómo debemos dar, ¿sí? Implica dar generosamente, sí, porque generosamente segaremos. Debemos dar como propuso en su corazón, habiendo hecho una propuesta a Dios en nuestro corazón de cómo vamos a dar, con una actitud no de tristeza, como lamentando dar eso, porque quien lamenta dar eso actúa como Judas, cuando María de Betania derramó el perfume. ¡Ay, qué tristeza, qué desperdicio! Cuando alguien da a Dios con tristeza, está lamentando y está considerando que lo que da a Dios es un desperdicio. Preferiblemente no dé, si va a dar con tristeza. Mientras que María de Betania daba con gozo, estaba allí convulgida, quebrantada, porque estaba tan agradecida, porque había recibido de mano de Jesús la resurrección de su hermano Lázaro. Eso no es poca cosa, ¿sí? Y ella respondió con un perfume de nardo puro que Judas estimó valer 300 denarios. Y allí entonces ella dio generosamente, ella dio como propuso en su corazón, lo mejor, no con tristeza. Y dice, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces muchos dan por necesidad. Ay, Señor, yo tengo esta necesidad y voy a dar para que tú me des. Este tema de necesidad, bueno, voy a dar porque es que yo necesito que Dios me dé, como pretendiendo manipular a Dios. Sí, Dios promete generosidad, Dios promete bendecirnos, Dios promete proveernos y proteger nuestros bienes, pero
El diezmo no debe ser un amuleto, o el dar a Dios no debe ser un amuleto para que me vaya bien. Esa es una consecuencia, por supuesto, pero la motivación no puede ser egoísta. Ok, Dios dice que me va a bendecir, entonces ahí doy. A ver, ¿dónde está la bendición? Suelte la bendición. Obviamente Él va a venir esta bendición porque Él la ha prometido y Dios no es mentiroso para no cumplir, ¿sí? Así que aquí tenemos esta forma de dar. Y en Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Y habla Jesús acerca de que debemos dar con la medida en que queremos recibir generosamente. ¿Cómo quieres recibir de Dios? Bueno, generosamente. Ok, si quieres recibir generosamente del Señor, también así puedes dar, ¿sí? En este sentido, entonces, Jesús denuncia este principio, dad y se os dará. ¿Queréis? Entonces, dad y se os dará. ¿Y de qué manera damos? De medida buena, que sea una buena medida, apretada. A veces cuando se llena un recipiente de grano, ¿sí? Este apretado es cuando apretamos, golpeamos arriba para que vaya acomodándose el grano y vaya bajando, llenando los espacios vacíos y vaya bajando para poder ir llenar más. Remecida hace la misma dinámica, ¿sí? Así que dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Así que implica que no solamente yo lleno el recipiente de grano, sino que la aprieto, la remeso, vierto hasta que rebosa. Es una forma de hablar de generosidad, ¿sí? Si Dios ha sido generoso con nosotros al bendecirnos con la multiforme gracia de Dios, ¿por qué no serlo nosotros también cuando se trata de su obra, de ser colaboradores de su obra? Este es uno. No hemos tocado otros aspectos de mayordomía, pero estos mismos principios deben ser aplicados también en otros aspectos del cuidado de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra sexualidad, de nuestras finanzas, de nuestras palabras. Tantas cosas que debemos administrar. Seamos fieles en esto. A todos un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro con un nuevo tema.